el pasaje bíblico con el cual quiero tocar el tema que el Señor puso en mi corazón. Recuerde de que pues yo creo que el enfoque que se le está dando a los temas en este tiempo es al tiempo que estamos viviendo, y es algo que nosotros debemos de entenderlo desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista debemos de entender los tiempos. No podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo, porque yo creo, la palabra lo dice, que el pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Entonces nosotros no debemos de ignorar lo que está pasando en los últimos tiempos, y que Dios nos auxilie para nosotros poder hacer las cosas que tenemos que hacer en el tiempo que tenemos que hacerlas. En Mateo 24:37 nos habla de un pasaje bíblico muy conocido por todos nosotros, pero yo quise tomar ese pasaje bíblico para marcar algo que podría ser un mal, o que definitivamente la Biblia me lo muestra como un mal de los últimos tiempos. A medida de que vayamos desarrollando el tema, pues Dios nos va a auxiliar para mostrar un hecho que es importante, al cual nosotros tenemos que hacerle frente. Y es algo que definitivamente, como les decía, por la misma palabra se nota que es un mal de los últimos tiempos, y que nos lo empieza a marcar en Mateo 24:37, porque dice la palabra: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, está marcando que como en los días de Noé, son los días que se van a vivir cuando nuestro Señor Jesucristo esté por venir. Luego dice: pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Entonces yo quiero de pronto referirme un poco a esa parte, a Mateo 24:38, en la condición en la que estaban los hombres, en la actitud en la que estaban los hombres en aquellos días. Y dice, como pueden leer, dice: pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. A nosotros, ¿a qué nos llevaría esto? ¿Cómo identificaríamos esa actitud? ¿Cómo identificaríamos, hermano, esta humanidad, en esta humanidad de los tiempos de Noé? ¿Cómo la podríamos identificar con estos detalles que la palabra nos da? Y luego dice, la vamos a identificar ahora, y luego dice: y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces simplemente está marcando, y eso es lo que quiero enfatizar, está marcando una condición que en los tiempos, en los últimos tiempos, va a ser semejante. O sea, no va a haber ningún tipo de diferencia, porque la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios es verdad. Entonces, y la Biblia lo dice claramente, que todo lo que pasó anteriormente, lo que pasó en el Antiguo Testamento, es una sombra de lo venidero, de lo que está por venir. Entonces, cuando nosotros marcamos aquí, pues en el versículo 24:38, nos damos cuenta de que la gente vivía su vida como si nada fuera a pasar. Pero ya estaba el mensaje, porque ya se estaba dando el mensaje de que iba a venir un diluvio, que iba a venir destrucción para la tierra. Ya el mensaje se estaba dando, se estaba pregonando. Ya no estaba pregonando ese mensaje, pero sin embargo la gente continuaba sin tener en cuenta el mensaje de la destrucción que venía para la tierra. Entonces eso me lleva a mí a tener un pensamiento, y es de lo cual te quiero hablar hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta gente estaba en una indiferencia. Había una indiferencia a los tiempos, había una indiferencia al mensaje de parte de Dios, porque solamente querían y continuaban su vida como si nada fuera a pasar. Y yo creo que para mí, uno de los mayores pecados es cuando uno no tiene una reflexión sobre los tiempos, cuando uno no entiende los tiempos que está viviendo. Porque puede ser, hermano amado, que por no entender los tiempos, entonces uno continúe la vida como si nada fuera a pasar. Yo se lo voy a marcar de esta manera. Usted me va a ayudar. Cuando a una persona le detectan una enfermedad, X enfermedad, pero le dicen: tú puedes prevenir esta enfermedad haciendo ciertas cosas. ¿Qué harías tú?
excepto que te quieras morir, dejarías de hacer lo que te dicen que debes de hacer. ¿Dicen amén? A ver. Dígame una enfermedad así rápidamente que necesite cuidados. Ok, como que todo eso está relacionado, todas esas cosas. Bueno, pero miremos lo de la presión alta. ¿Qué necesita qué cuidado necesita la presión alta? Dejar de comer salado. Y de ahí pues hay que hacer ejercicio, no sé, una dieta. Ok. Perfecto. Cuando se sube la presión es una cosa seria, amén. A mí, pues, no sé, creo que, no sé, ok. El punto es que si la persona pues dice, yo ya, que pase lo que pase. Entonces sigue con sus sabores, o sea, le gusta comer salado, sigue comiendo salado, no se cuida. Yo creo que hay dietas rigurosas con respecto a esto. Entonces la persona no le presta atención. ¿Por qué? Porque simplemente dice, para morir nacimos. Y pues cuando me toque, me toca. Y el día que el Señor diga que me voy a morir, ese día me voy a morir. Entonces, lo que estamos mirando y lo que quiero mirar es una condición del hombre, que era la misma condición que existía en los tiempos de Noé, cuando él estaba pregonando que iba a venir una destrucción sobre la tierra. Y yo siento, hermano amado, de que hoy en día se está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se está anunciando? Se está anunciando un principio para nosotros y un fin de muchas cosas. Pero sin embargo, yo lo que quiero entender y lo que quiero ver con ustedes hoy, que la humanidad sigue como si nada fuera a pasar. Como si nada fuera a pasar. Entonces, a ese tema yo le llamé indiferencia. La indiferencia. Porque yo quiero llevarlo y mostrarle, hermanos amados, de que la indiferencia tiene un comienzo, tiene un principio, pero esa indiferencia lo puede llevar a uno a un estado diferente, a un estado, hermanos, crítico. Si hablamos en lo secular, la indiferencia es maligna en lo secular. Si hablamos en lo espiritual, es maligna en lo espiritual. Entonces, nosotros debemos de tener actitudes diferentes con respecto, y yo me voy a referir a las cosas de Dios, cuando Dios habla, cuando Dios anuncia, cuando Dios advierte, debemos de tener actitudes diferentes, hermano, al hombre que es indiferente, al hombre que no tiene el temor al Señor, porque nosotros tenemos el temor al Señor. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y cuando tenemos el temor al Señor, debemos de atender la voz de Dios para poner un alto a situaciones en nuestra vida que nos podrían separar de lo que es el amor y la voluntad de Dios para nosotros, porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, pero si nosotros tomamos actitudes de indiferencia ante lo que Dios nos dice, hermanos amados, entonces estamos en un grave peligro. Yo quiero mirar así rápidamente en Jeremías 25, dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años ha venido a mí la palabra del Señor, y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas. Es como el mensaje, mandando el mensaje. Pero no escuchasteis, ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo, volveos ahora, cada cual de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. La única tierra que se puede habitar para siempre como pueblos de Dios es en Canaán. Pero no estoy hablando del Canaán terrenal, porque todavía hay pueblo de Dios buscando el Canaán terrenal.
Y el Canaán nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida abundante es en Cristo Jesús. Hay gente que está buscando una abundancia, está buscando un Canaán terrenal. Estando en Cristo Jesús, están buscando un Canaán terrenal. Nosotros ya no somos de los que buscamos un Canaán terrenal, porque nuestro Canaán terrenal es Cristo. Vuelvo a la carga. Nosotros estamos buscando un Canaán celestial, porque el Canaán celestial es la eternidad y eso es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay una exhortación de parte de Dios para el pueblo. Hay una exhortación, hermanos amados, enviando a los profetas, enviando la enseñanza, la instrucción, diciéndole a la gente de que debemos de apartarnos de ciertas cosas, hermano, para poder entrar en esa tierra, en esa eternidad juntamente con Él. Ahora, cuando nosotros continuamos en la palabra, en Mateo 11, quiero marcar lo que es la indiferencia. Dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas que dan voces a los otros. Y dicen, mire, es tremendo porque cuando habla de los muchachos, yo creo de que habla de una juventud. Y desafortunadamente, hermanos amados, yo creo que en este tiempo la juventud es la que está en más peligro. ¿Por qué está en mayor peligro la juventud? Porque la juventud todavía están en la condición, pueden estar en la condición, si no se les ha revelado la venida de nuestro Señor Jesucristo, puede estar en la situación que estaban aquellos en los tiempos de Noé, haciendo la vida, haciendo planes para su vida, como hermanos amados, como si la venida de nuestro Señor Jesucristo no estuviera cerca. Ahora, quiero hacer un paréntesis en medio de esto, porque no quiere decir que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Dicen amén. Hay que trabajar, hay que estudiar. Quien tiene tiempo de casarse y el Señor le concede quien, hágale. Pero no podemos de olvidarnos del tiempo que estamos viviendo. No podemos olvidarnos que debemos de hacer las cosas de la tierra, pero como siempre hemos dicho, pero con nuestros pensamientos en el cielo, con nuestros pensamientos allá, dándonos cuenta de lo que estamos viviendo en la tierra, pero con nuestro pensamiento captando las cosas del cielo. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de la tierra y poder recibir la bendición que Dios tiene en el cielo para nosotros. Luego dice, y dicen, os tocamos la flauta y no ¿qué? Y no bailaste. Lo que pasa es que allí la letra está pequeña. Entonamos endechas y no os lamentáis. Porque vino Juan que comía ni bebía y dice, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. O sea, lo que están diciendo, estaban mirándolo a él, las acciones de él, pero no estaban mirando los hechos de él, porque ahí está hablando de nuestro Señor Jesús. Dicen amén. Pero el punto y a lo que quiero marcar, hermanos amados, es ¿cómo le llamamos a alguien? ¿Cómo llamamos a alguien que os tocamos flauta y no bailasteis? Entonamos endechas y no te lamentaste? ¿Cómo lo podemos llamar? Yo no quiero ser fuerte, no quiero sonar, no quiero caer mal. Dígale al hermano, el pastor no quiere caer mal. Pero yo lo voy a decir de esta manera porque es lo que nos concierne a nosotros. Amén, es lo que nos concierne. Nosotros tenemos lo que es en la alabanza, en lo que es el tiempo de la alabanza y de la adoración. Son dos tiempos marcados, amén. Son dos tiempos marcados. Un tiempo de júbilo y un tiempo de adoración. Son dos tiempos diferentes, con expresiones totalmente diferentes.
La primera expresión es una expresión de alegría, de regocijo, de saber, hermano, de que Él está con nosotros. Y que como dice la palabra, que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, es el tiempo de la expresión, hermano, de la expresión del Dios que tenemos. Entonces, pero es un tiempo de alabanza, es un tiempo de júbilo, es un tiempo de regocijo, de danza. Hermano, porque pues la Biblia lo dice que con todo hay que glorificar el nombre del Señor, con todo nuestro ser. Yo pues me voy al mundo para tomar un poquitico y aplicar. Aunque pues las cosas del mundo no se aplican en las cosas de Dios, sino simplemente sirven como ejemplo para uno apoyarse y levantarse. Yo le pregunto a los que iban a las fiestas antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, ¿a qué iban a una fiesta? Sí, hermano, yo no creo que nadie hubiera ido a una fiesta para ir a ver a los demás. ¿Cierto que no? No, hombre, yo me quedo en la casa mejor. Pero la gente se iba, ¿por qué? Porque le picaba el pie, hermano. Sonaba una cumbia y le picaba el pie por empezar a... Yo ya no tengo el ritmo, ya es como remolineando, hermano. Perdí el ritmo, gracias a Dios. Entonces, pero mire, es tremendo porque ahí se marcaban también dos tiempos. En las fiestas, en el mundo se marcaban dos tiempos. Porque a las 3 de la mañana ninguno estaba bailando. Si ya habían perdido los sentidos y todos estaban llorando. Pero marcado, hermano, marcado, o sea, un tiempo de júbilo, de alegría. Y después, como ya se habían perdido los sentidos, entonces venía el otro tiempo, que era el tiempo de, ay, me abandonó, ya no me quiere. Padre Santo, que Dios nos auxilie. Pero el punto es, amados hermanos, que solamente quiero marcar lo que es la indiferencia así rápidamente. Nosotros tenemos dos tiempos, y estaba marcando aquí, os tocamos flauta y no bailaste. Es como cuando la alabanza, hermano, la alabanza es para regocijarse uno, para alegrarse en el Señor, en el Dios de nuestra salvación, dice la palabra. ¿Sí? No es para ser espectadores. Entonces, cuando uno se convierte en un espectador, por eso yo no quiero caer mal, se convierte en una persona indiferente a lo que está sucediendo. Hay un tiempo de adoración, que es el tiempo, hermano, de reconocer el señorío de Dios, de mostrar el señorío de Dios, de mostrar, de decirle a Él cuán bueno eres, cuán misericordioso, Señor. Yo estaba en el mundo y tú me rescataste, qué sé yo. Es un tiempo precioso, pero cuando uno no marca ese tiempo, también está mostrando y está cayendo en una indiferencia a lo que es Dios. Entonces, hermanos amados, aunque uno no cree, yo puedo ver cómo en los tiempos, y lo marca muy bien la Biblia cuando habla de los apóstatas, que hemos hablado mucho de eso. ¿Por qué hay apóstatas de la fe? Porque hay apóstatas de la fe, porque simplemente fueron escalando hasta llegar a un punto donde nada les interesaba, donde nada les importaba. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mire qué importante esto, porque el Señor marca en Mateo 11:20 con respecto a la obra que Él hizo. Lo marca muy bien lo que es la incredulidad, lo que es la falta de sensibilidad con respecto, hermano, a las cosas que Dios hace. Dios lo marca muy bien cuando dice: entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! Recuerde de que ese ay, siempre que escuchas un ay en la Biblia, es sinónimo de juicio,
ay de ti Corazín, ay de ti Besaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, si nos damos cuenta, hubo ciudades donde el Señor hizo milagros. Corazín, Besaida y Capernaum hizo milagros, pero la gente fue indiferente a lo que el Señor hizo. Entonces, como fue indiferente a lo que el Señor hizo, entonces vino juicio. Si tú te das cuenta y tú lees la historia, estas ciudades ya no existen. Estas ciudades fueron destruidas. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la visitación para ellas. Y fueron insensibles al tiempo de la visitación del Señor. Hermano amado, Dios, por amor y por misericordia, nos visita. Porque es solamente por amor y misericordia que Él nos visita. Nosotros no podemos ser insensibles a la visitación de Dios. Porque cuando uno es insensible a la visitación de Dios, cuando uno no ve lo que Dios está haciendo en la vida de uno, entonces se convierte en un insensible. Y por la insensibilidad lo que puede venir es un juicio. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, hermanos amados. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Porque yo vuelvo a la carga con respecto a este tema. Y este es un mal que la humanidad, que el pueblo de Dios está adquiriendo aún sin darse cuenta. Porque hay males que lo alcanzan a uno y que uno ignora que lo alcanzaron. ¿Se puede dejar de querer a alguien? Pregunto. ¿Se puede dejar de querer a alguien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y uno se da cuenta que dejó de querer, o de pronto un día hay una actitud donde con esa actitud se muestra que se dejó de querer. Es algo que definitivamente va en decadencia, porque todo, hermano, todo va en una decadencia hasta que se llega a un estado crítico. Siempre hemos dicho, una enfermedad descubierta a tiempo es una enfermedad que tiene cura, pero una enfermedad que no se descubre, no se detecta a tiempo, es una enfermedad que puede llevar a una persona a perder su vida. Dicen amén a ello. Así es lo del tema que estamos hablando hoy. Es la misma situación, hermano. Ahí no hay nada que ver. Porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, hermano, ¿cómo estás con respecto a lo que estamos hablando? ¿Cómo estás con respecto al tema? ¿Qué me responderían? Mejor no me respondan, ¿cierto? Mejor no respondo, pastor. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿De qué tema es que estamos hablando? ¿Cómo estamos con respecto a la indiferencia? Que Dios nos auxilie. Porque es que la indiferencia es algo que es tan notorio, hermanos. Es tan notorio. Es como, les voy a poner solamente un ejemplo. Es como, si yo llego, perdón, yo no soy un hermano como ustedes, solamente soy un hermano en Cristo, pero soy un hermano que de una manera u otra es un poco más visto. Dicen amén. Porque Dios me escogió pues para estar un poquitico más arriba, para poderles exhortar. Así digan que más arriba, aunque sea aquí en la tarima, hermano. ¿Sí?
Pero si yo llego y entro y hay hermanos aquí en la iglesia y están cada uno en su onda. ¿A qué le llamo yo onda? Le llamo a los teléfonos. Amén. Esa es la onda, el teléfono. Está en su teléfono, yo entro y el hermano. ¿Qué puedo pensar yo? No llegó nadie. ¿Estamos de acuerdo? No llegó nadie. Porque estoy dando este ejemplo, no es que me lo hayan hecho, no. Porque si yo llego y les digo, hermano, dejemos el teléfono para después. Pero lo que quiero marcar es cómo el tiempo, cómo los tiempos han acaparado al hombre de tal manera que lo han hecho indiferente a muchas cosas. Por decir algo, yo recuerdo en mi tiempo lo que era una reunión familiar. Una reunión familiar donde estaba papá, donde estaba mamá y estaban todos. Y a la luz de una vela apagada, empezaban el diálogo, empezaban a charlar, se conversaba de todo, de los vecinos primeramente que todo. O sea, pero hoy en día no. Hoy en día se perdió eso, esa comunión se perdió hasta cuando uno va a un restaurante. Uno va a un restaurante, hermano, y yo a veces le digo por ahí a ciertos personajes, se están hablando a través del teléfono. Porque hermano, porque uno ve la gente y toda la ve uno ahí clavada en el teléfono y la mesa en el centro, pero todos clavados en el teléfono. Entonces, ahí hay una indiferencia y esa es la comunión. Porque la mesa lo que representa es comunión. Pero eso es un mal que se ve y que se está marcando de tal manera, hermano. Porque así de tal manera, como se hace afuera, perdóneme, pero como se hace afuera, eso lo va entrando uno, lo va entrando. Hasta que llega a un estado peligroso. Yo quiero llegar a ese estado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es que yo quiero llegar, no renuncio a eso. Por favor, las malas expresiones. Yo no quiero llegar a ese estado, sino en el mensaje quiero mostrar ese estado. Isaías 42:18 dice, sordos, oíd, ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. A mí esto me ha llamado mucho la atención porque para mí solamente eso es un estado crítico, un estado crítico. Cuando a uno le han hecho cosas, hermano, ¿cuántos han recibido milagros del Señor? ¿A cuánto les ha hablado el Señor? O sea, son cosas que el Señor está reclamando. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Observar, llegamos al punto que observar es cuando uno observa algo, uno tiene un comentario de lo observado. Uno tiene un comentario de lo observado. Cuando tú escuchas algo, tú tienes un comentario de lo escuchado. Pero cuando solamente los oídos están abiertos, pero no se oye, entonces es algo que pasa. ¿Qué pasa? Y eso, pues a mí solamente me da una imagen de indiferencia. Porque el hecho de que estemos aquí todos y estemos calladitos, no quiere decir de que no haya indiferencia. Que estemos congregados no quiere decir de que no haya indiferencia. Y el punto, hermano, aquí es que la indiferencia lo lleva a uno a lo que es la apatía. La indiferencia lo lleva a uno a lo que es la apatía. ¿Qué es la apatía? Es un término expresado y utilizado en el ámbito de la psicología, ya que se refiere a un estado de ánimo, En
en el que el individuo muestra o refleja falta de emoción, de motivación o de entusiasmo por los acontecimientos o personas de su ámbito cotidiano. O sea, no está pasando nada en el mundo. No está pasando nada en el mundo. Y en la iglesia no está pasando nada. Las personas que sufren de apatía muestran ciertas características como por ejemplo desgaste físico muscular, así como la falta de energía para realizar cualquier actividad y en algunas ocasiones haciéndolas por inercia. Por inercia. Mire, hermanos, perdónenme, pero yo soy de las personas que me fijo mucho en las personas que tienen ánimo para hacer las cosas y en las personas que hacen las cosas por inercia. ¿Qué es hacer las cosas por inercia? Hacer las cosas por inercia es porque me toca. ¿Dicen amén a ello? Porque me toca. A mí me duele el corazón ver a un cristiano, hermano, sirviendo por inercia, sin emoción, sin vida. Aún en el caminar se refleja la gente, hermano, que es indiferente a lo que está sucediendo a su alrededor. Porque, hermano, si a ti te dicen incendio, incendio, ¿qué hace? Hermano, las Everready se las pone igual. Ustedes saben cuáles son las Everready, ¿no? Es una marca de pilas, de baterías muy famosas en Colombia, que yo creo que ya ni existen. Ok. Eso es de mis tiempos, hermano. Son dichos de mis tiempos. Pero la persona, hermano, que es indiferente, no va a pasar nada. Y eso es lo que habla la Biblia, aún del perezoso. Eso habla la Biblia del perezoso. No va a pasar nada. Hasta que le cae el techo encima, entonces se le acaba la pereza, se le acaba la indiferencia. Ok, continuemos. Miremos un poquitico más de esto. El término proviene del vocablo latín apatía, el cual hace referencia a la falta de fuerzas, al desgano, a la indiferencia y a la propia desidia. Entendiendo que todos estos términos se vinculan al estado de ánimo en el que una persona no quiere hacer nada, está a la deriva o sencillamente le da igual lo que pueda o no ocurrir en su alrededor. Esto es un peligro impresionante. Es un peligro. O sea, cuando la indiferencia lo va llevando a uno, puede llevar a la gente a un estado que ya no le importa nada. ¿Me están escuchando? Entonces se convierte en un peligro, hermano. Por eso las personas que sean indiferentes, que se sientan indiferentes a los tiempos que estamos viviendo, que se sientan indiferentes, hermano, a la vida espiritual, que sean indiferentes a cómo están llevando su vida. Es un tiempo de poner un alto. Porque eso los va a llevar a un estado, hermano, donde vuelvo a la carga. ¿Por qué hubo apostasía? Porque fueron llevados por la indiferencia hasta que llegaron en un momento en que nada les importaba. Nada le importa. La apatía se refleja a través de una acción prácticamente nula o en su mayoría en una inacción frente a los estímulos del exterior, que hacen que la persona demuestre un desinterés o poca preocupación con lo que aconteció en su vida diaria o en su ambiente de desenvolvimiento. O sea, esto lo asocian mucho con lo que es cuando las personas se deprimen. Cuando las personas se deprimen. Ustedes saben que cuando la gente se deprime, que Dios libre de ellos, amén, en el nombre de Jesús. A la gente no le importa nada. Este tipo de gente cuando entran en depresión no les interesa nada. Ni siquiera su cuidado personal les interesa. Entrar a la casa de una persona que viva sola y que esté en un estado de depresión le da a uno a entrar a una casa de estas. Porque la gente no le importa cómo vive. No le interesa cómo vive.
En estos días, hermano, en estos días no. ¿Cuánto hace que me recorté, hermanos? ¿Sí? Yo le pregunto a los observadores, el pastor se recortó hace como unos 20 días, ¿no? Más o menos, 20 días más o menos, a ver, sí. Estaba ahí donde me recortan y estaban presentando un programa precisamente de la gente que son acumuladores impulsivos. Sí, eso tiene un nombre, yo no recuerdo el nombre, pero eso tiene un nombre cuando la gente compra por comprar. Y a la final, bueno, se llenan de todo. O sea, si se les ofrece, llévese esto, de una vez dice, yo me lo llevo, porque les gusta es acumular. Y de ahí en adelante, hermano, estaba en especial y ¿cómo lo dejo? Estaba mirando viendo ese programa ahí mientras me recortaban. Y qué tremendo, qué terrible, hermano, qué terrible, porque pues a la final lo que se dieron cuenta que las personas que tenían esa actitud son personas que tienen baja su autoestima es baja, o que sufren de depresión, que sufren todas estas cosas que mantienen a la gente en un estado anímico bajo. Entonces, de una manera de ellos llenar ese vacío es comprando y recogiendo cosas. Pero terrible, hermano, unas casas donde no, un basurero Señor Jesucristo. Hermano, a mí personalmente me ha tocado entrar a viviendas de esta índole, donde uno tiene que pasar por encima de la ropa, por encima de todo, porque tú encuentras en la sala, así como encuentras un pedazo de pizza, encuentras un pedazo de pollo allá en la otra esquina. O sea, terrible, hermano, no estoy exagerando. Entonces eso es una condición, es una condición al que llega al hombre cuando llega por indiferencia llega a lo que es la apatía. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo que espiritualmente muestra es que lo que un día fue no le importó más. Dejó de importarle lo que un día fue. Por eso la Biblia dice que el que se vuelve, después de haber puesto la mano en el arado y se vuelve atrás no es digno del Señor. Pero yo le leía un pasaje bíblico el día viernes de aquel que es como la cerda, o como el cerdo, perdón, que vuelve al lodo, y el perro que regresa a su vómito. Es más o menos cuando se dejan de importar las cosas, entonces el estado postrero es terrible. Entonces todo proviene, hermanos amados, todo proviene de lo que es la indiferencia. Todo proviene de lo que es la indiferencia. Dicen amén, le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una exhortación. Este es un tiempo, no para que nosotros, el pueblo de Dios, estemos indiferentes a los hechos. No podemos estar indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo. No podemos estar indiferentes a lo que está sucediendo con nuestra vida espiritual. No podemos ser indiferentes aún a lo que está sucediendo en nuestro núcleo familiar. No podemos ser indiferentes, porque de todo vamos a dar cuentas. De todo vamos a dar cuentas. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué vengo hasta acá? Vengo hasta un pasaje bíblico muy marcado, muy anunciado, que es la iglesia de la Odisea. Eso fue lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le sucedió a la iglesia de la Odisea? Dijo que no tenía necesidad de nada.
Todo lo tenía. Entonces llegó a un estado de indiferencia tal que mientras ella pensaba que no tenía necesidad absolutamente de nada, el Señor tenía otro tipo de ojos, estaba mirando una verdad en la iglesia. Estaba mirando las falencias de la iglesia, de lo que la iglesia carecía. ¿Qué llevó a la iglesia de la Odisea a decir que no tenía necesidad de nada? Las posesiones, los bienes terrenales. La llevó a ser indiferente a las cosas celestiales. Y saben, hermanos amados, de que a veces lo que es lo terrenal lo lleva a uno a una indiferencia a lo celestial. Por eso es, no me des pobreza, ni me des riqueza. Dame lo que es necesario. ¿Para qué? Para poder estar bien con Él. Porque si hay pobreza pobreza en abundancia, se puede decir, pobreza superior, la gente, si no sabe manejar eso, entonces se va en contra de Dios. Reniega en contra de Dios. Y si hay abundancia y no se sabe manejar, se olvida de Dios. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea, que se olvidaron de Dios. Pero hermano, el olvido no es así de la noche a la mañana. El olvido es un proceso de indiferencia. Por decir algo, yo me imagino a la iglesia de la Odisea al principio, el amor del principio, y todos entraban a la iglesia, hermano, y empezaba la marimba de chela a sonar, y todos, aleluya, gloria a Dios, a glorificar el nombre del Señor. Tiempo de adoración, hermano, precioso. Pero a medida que fue pasando el tiempo y fueron adquiriendo, entonces fueron dejando eso a un lado. Por decir algo, voy a continuar con este ejemplo. Ya no lo hicieron dentro de la iglesia ellos mismos, sino invitaron a un grupo X o Y, y ya hacían, era un concierto dentro de la iglesia. Un concierto. Ya contrataron los mejores músicos. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermanos amados? Ya la gente no fue a mirar, no fue a hacer lo que le tocaba, lo que debían de hacer para Dios, sino generalmente se fueron de noveleros. Usted sabe lo que es un novelero, ¿no? No sé si conocen el término novelero. Y no sé si se aplica ahora, hacía tiempo no utilizaba ese término. O sea, el novelero es el que solamente va a tigrear, dice el apóstol, a tigrear. Entonces llegaron solamente y a mirar a las personas que llegaron, lo que hacían, cómo lo hacían, y se olvidaron de lo que a ellos les tocaba hacer. Entonces eso paulatinamente lo va llevando a uno a una indiferencia. De tal manera, ahí entraría yo en una cantidad de pensamientos que me vienen con respecto a esto. Ustedes saben de que el pastor se puede llegar a ser uno, llegar uno a ser indiferente con respecto al pastor. No, sí. Ay, Padre Santo, que tengan con oídos circuncidados, por favor. Si yo cada 8 días les traigo un invitado, cada 8 días les traigo un invitado, no predico, no enseño, sino cada 8 días traigo a alguien. Traigo apóstoles, nos gusta escuchar a los apóstoles. Traigo profetas, nos gusta escuchar a los profetas. Traigo
maestros de la palabra, maestros de la palabra. Y pastores con reconocidos, pastores de renombre. Y pasa así un año, hermano, pasa un año y yo trayéndole todo este tipo de gente. El día que me suba aquí con mi mensaje, ¿y dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los profetas? Entonces, se marca una indiferencia para el pastor. ¿Pero por qué se marca una indiferencia? Porque yo tengo una responsabilidad y es pastorear una iglesia. Dicen amén a ello. Y si dejo de hacerlo, entonces simplemente estoy dando, si yo soy indiferente a mi labor, a mi trabajo, a mi oficio, entonces fácilmente otro puede tomar mi oficio. ¿Me di a entender con esto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados, y me metí aquí con esta iglesia, porque esta iglesia es la iglesia, nosotros sabemos que es la iglesia que se queda a la gran tribulación. ¿Por qué se queda a la gran tribulación? Porque fue indiferente, empezó a ser indiferente a las cosas del Señor, y su pensamiento fue más bien a lo terrenal, a lo que tenían. Y el Señor le dice, te aconsejo, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ese fue el pecado, indiferencia. Y no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. O sea, perdóneme, pero como lo marcamos aquí, la iglesia no tenía absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Por su indiferencia. Entonces, la indiferencia, hermano, se muestra de muchas maneras. A ver, yo miro primeramente que todo. Entonces, mire cómo está. Qué terrible, hermano. Sabes de que de pronto la idea se me ha ido pasando un poquitico. Se me ha ido pasando un poquitico la idea de poner una cámara aquí al frente, grabando todo el servicio, grabándolos a ustedes en todo el servicio. Para después, el servicio siguiente, venir y mostrar la condición del pueblo. Eso es un pensamiento loco, hermano. Porque pues yo sé de que no lo haría, porque pues el Señor no avergüenza a nadie, ¿no? Y definitivamente nosotros no estamos para señalar ni para avergonzar a nadie. Pero solamente le traigo, porque pues me imagino que lo tuvieron que haber capturado en algún momento a este personaje. Y aquí pues cuando miré, cuando estaba mirando estas imágenes, hablaba de personas en actos religiosos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen? De pronto el mensaje está aburrido. Y la palabra de Dios no es aburrida, hermano. Solamente hay recipientes que no tienen la capacidad de recibir la palabra de Dios, entonces la convierten como un mensaje aburrido. ¿Y eso es debido a qué? A la indiferencia. No hay cosa que más duerma que el mensaje de una persona que a uno no le caiga bien. Hermano amado, da sueño, da comezón por todo el cuerpo. Pero yo estoy entendido en algo que no se rechaza, no se rechace a la persona, sino se rechaza a Dios que puso a la persona. Mire, hermano, hágame el favor y voltea a mirar al hermano y dígale, deje la indiferencia, hermano. Deje. Porque una de las cosas que podríamos hacer es ser indiferentes al mensaje de la indiferencia. Bendito el nombre del Señor, que nadie está dormido, hermano. Porque ese hay que limpiarlo, hermano. Démosle una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús.
se me acabó el tiempo y se me acabó el tiempo en lo que es para entrar en tema. Pero miren este pasaje bíblico en Mateo 13:24, dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese campo somos nosotros, amén. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano. Esa palabra cuando dice cuando el trigo brotó y produjo grano, está hablando cuando el trigo dio su fruto. ¿Estamos de acuerdo en ello? Amén. Entonces, ese entonces es exclamación. Entonces, apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Ok. ¿En qué momento? Póngale cuidado, que esto es tremendo, hermano, porque en qué momento hubo un campo donde solamente había sembrado, había sido sembrado de trigo. ¿Por qué, hermano, en un momento cambió ese campo de ser sembrado únicamente con trigo a que tuviera una siembra de cizaña? ¿En qué momento se dio eso? Mientras los hombres dormían. Y ese es un estado de inconsciencia. Este es un estado de inconsciencia. ¿Por qué estoy aplicando esto? Porque uno puede estar, hermano, en un estado de insensibilidad porque simplemente le hicieron una siembra en un estado de inconsciencia mientras uno dormía. Ustedes no han escuchado, bueno, son solamente ejemplos que yo traigo de por allá de la vieja guardia. Cuando le decían al que se duerma, no, al que se duerma lo trasquilamos, al que se duerma lo pintamos. ¿Sí? Y la gente, hermano, se dormía y cuando se levantaba tranquilo, contento por todos lados, ¿sí? Y tenía por lo menos 2 cachos aquí pintados. ¿Sí? No se dio cuenta porque fue un estado de inconsciencia. Pero ¿cuándo se va a manifestar que en el campo había cizaña? Cuando es el tiempo de dar los frutos. Pero mientras tanto, dice, por decir algo, el diccionario Vine, dice de que la cizaña, y nosotros lo sabemos, que es semejante al trigo. Solamente que el fruto de la cizaña es venenoso a los hombres. Y sabe, hermanos amados, que los síntomas del veneno es como cuando una persona está embriagada. Esos son los síntomas del veneno a los hombres del fruto de la cizaña. O sea, como si estuvieran así como borrachos. ¿Sí? Entonces, es impresionante porque aquí es donde el enemigo aprovecha para llevar a la gente a una condición de indiferencia hasta que llegue al estado de ¿qué? De apatía, cuando ya todo le resbala. Dicen amén a ello. Amén, 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 amén. Estaba mirando algo que... Entonces, hermanos amados, nosotros no podemos dormir, sino tenemos que estar despiertos y velando. Tenemos que estar velando, porque los tiempos son finales. Porque si dormimos, entonces, sin darnos cuenta,
Estamos en medio, hermano, ¿cómo se le llamaría eso? El sembrado de trigo, el sembrado de trigo, creyendo ser trigo, porque es semejante, pero siendo cizaña. Y lo más tremendo es que no se puede separar. Porque esa es una tarea de los ángeles. ¿Para qué? Para no echar a perder el trigo. Porque de pronto arrancando, por arrancar cizaña, arranca uno trigo. Entonces lo que marca es una indiferencia, la cual el resultado final de esa indiferencia va a ser en el tiempo final, donde van a separar la cizaña del trigo. Y la cizaña pues la van a echar a arder. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, nosotros, el punto central de este tema es, mientras los hombres duermen, el enemigo siembra cizaña. No es, hermano, no es que nosotros nacimos con cizaña, no. Mientras viene un estado de adormecimiento, entonces viene la cizaña. Y eso lo va a llevar a uno simplemente a ser separado en el tiempo final por los ángeles. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que si necesitamos, hermano, ser sensibles, no ser indiferentes a las cosas del Señor. Bueno, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa que produce la indiferencia y que va a producir la indiferencia es el enfriamiento, el enfriamiento del amor. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cómo se puede manifestar el enfriamiento del amor? Hablemoslo cotidianamente. ¿Cómo se puede manifestar el enfriamiento del amor? Primero le llevaba rosas, ahora le lleva espinas. Primero le daba piropos, ahora le da poropos, llamémoslo de esa manera. Entonces, mira, el enfriamiento cuando el amor se enfría, lleva a la gente a hacerse más fría. Me estoy dando a entender, hermanos, por favor, ya voy a terminar. No se me duerma lo último porque le voy a llamar indiferente. Mire, cuando el amor se enfría, la gente deja de perder interés. El enfriamiento del amor lleva a la gente a perder el interés. Y cuando uno ve gente que pierde el interés, hermano, eso lleva a la gente a perder interés. Ejemplo. Hago una reunión, ejemplo. Y en la primera reunión me llegan 20. Hago la segunda reunión contento porque la primera llegaron 20. A la segunda me van a llegar 30. A la segunda llegaron 10. Hago una tercera reunión. A ver si los 20 llegaron 5. Entonces, al ver el desinterés, entonces uno puede, no debe de ser así, pero uno puede caer en desinterés. Eso es como cuando uno lo da todo y no le da nada a uno. Cuando uno lo entrega todo y no recibe uno nada, eso lo puede llevar a uno a un desinterés. Y eso es por falta de, porque el amor se enfrió. Amén, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, nos debemos, la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. Amén. Pero ese amor el amor que nosotros nos debemos de dar es el amor que Cristo derramó sobre nosotros.
Porque el amor que Él derramó sobre nosotros es un amor que no cuestiona nada. Es un amor, dice la Biblia, que todo lo perdona. Porque si yo me pongo a mirar la condición, hermano, de los demás, entonces no le voy a dar el amor que necesita. ¿Y eso a qué va a llevar? Va a llevar a un enfriamiento. La carencia de amor lleva a un estado de indiferencia a la gente. Y sin amor, ¿qué podemos hacer, hermano? Sin amor, ¿qué puedes hacer tú? Entonces, Dios es Dios de amor, dicen amén. Dios es Dios. La naturaleza de Dios es una naturaleza de amor, sin esperar nada a cambio, porque por eso dio a su Hijo. Dice la palabra de que antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó a nosotros. Sin esperar, Él no miró, hermano, que voy a mirar yo a José López, ese pecador. ¿Qué voy a mirar yo a Julano? No, eso es un pecado. No, hermano. Él lo único que vio era que en el amor de Él nos podía restaurar a todos. Porque una de las cosas que hace el amor es que restaura. Una de las cosas que hace el amor es que da vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos ser indiferentes al amor en medio de nosotros. No podemos ser indiferentes. Hermanos, amados, no nos cansemos de hacer el bien. Porque si se cansa uno de hacer el bien, entra en un estado de indiferencia. No nos cansemos, hermano, de esperar las cosas que nos fueron prometidas. Porque cuando uno tiene la esperanza, toma una acción y es de purificarse. No podemos tener mayor pensamiento, porque esas son las cosas que lo llevan a uno a la indiferencia. No puede tener uno un pensamiento mayor de uno mismo que el que debe tener, porque eso lo lleva a la indiferencia. Estoy terminando. No nos podemos desanimar, porque eso lleva a muchos a la indiferencia. Y por último, no, este todavía no. Sí, este. Lo leo y nos vamos. Por eso también vosotros estáis preparados. Ese estar preparado es condicionamiento ajustado. Porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo, que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus siervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La indiferencia a muchos los lleva a tomar acciones o hacer acciones como si el Señor no viniera. Entonces, nosotros que creemos que el Señor viene, ¿cuántos lo creen? Amén. Debemos, hermano, hacer lo que el siervo fiel hizo. No dejó su fidelidad porque tenía el conocimiento de que a cualquier hora llegaba su Señor. No, hermanos amados, escúchenme bien,
No podemos nosotros dejar de hacer las cosas que estamos haciendo o que debemos de hacer creyendo de que el Señor está a las puertas. Porque si no, nos convertimos en el siervo malo, que dijo en su corazón, el Señor va a tardar. Entonces empieza a hacer las cosas que no debe de hacer y llega a su Señor y lo encuentra, ahí sí, en una situación crítica. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Quería marcar y llegar hasta acá porque es una de las cosas que se da y es el creer de que el Señor se tarda. El Señor no se tarda, hermanos. El Señor no se tarda. Yo le voy a invitar a los hermanos de la alabanza que pasen unos minuticos. Faltan 15 para la 1. Lo que pasa es que me acostumbré a terminar a la 1, pero hoy como que me dieron el tiempo más temprano, me rindió el tiempo, no sé. O me pusieron menos tiempo quizás. Gloria a Dios. Y se pone sobre sus pies, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Santo es el nombre del Señor. Santo es su nombre, aleluya. Bendito por siempre, Señor. Presentémonos delante de Dios unos segundos, unos minutos más en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Suplicándole al Señor que nos auxilie en el nombre poderoso de Jesús. Y que nosotros podamos permanecer